que se basó más que nada en los discursos. Ese es el Evangelio de Juan. Vos fíjate que los evangelios llamados sinópticos tratan más con la genealogía, con los milagros, tratan más con las profecías del Antiguo Testamento, pero Juan, el apóstol, se dedicó a escribir los discursos de Jesús, las palabras de Jesús. Por eso podemos decir con toda certeza y seguridad de que cuando abrimos el Evangelio de Juan, a través de lo que Jesús dijo, son las mismas palabras de Dios. Porque Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Y lo que me encanta del Evangelio de Juan es que él se encargó de contarnos esos encuentros con personas. Ya ahí, a partir del capítulo 3, nadie se va a olvidar de ese encuentro con Nicodemo. Y cómo este hombre religioso en búsqueda de la verdad, lo que estaba buscando lo encontró. Y aún una mujer que no estaba buscando nada, como la mujer samaritana, se encuentra con el Salvador. Y así el Evangelio de Juan nos presenta diferentes discursos donde vemos diferentes personas que van reaccionando a lo que Jesús dice. El Evangelio de Juan también, como no lo otro, nos presenta lo que se compartió en el aposento alto. Si ustedes recuerdan, Juan capítulo 13, ahí vemos ese tiempo de intimidad con sus discípulos, lo vemos a Jesús compartiendo con estos 12 hombres en particular. Después, bueno, Judas sale de esa reunión, pero es interesante que los capítulos 13, 14, 15, 16 y 17 nos cuentan de la intimidad de Jesús con sus discípulos, que a su vez es para nosotros una reseña muy importante. Pero en esta noche quiero compartirte un pasaje que se encuentra en Juan capítulo 8, que tiene que ver de esto que Jesús no hacía siempre, que era ir a Jerusalén. Jesucristo subía siempre en las fiestas solemnes, en los aniversarios o en las fechas patrias, él subía a Jerusalén con sus discípulos, y bueno, ya su fama se había recorrido por todos lados. Y él no solo tenía personas que lo seguían, sino que también tenía personas que lo odiaban, porque quizás la forma de enseñar de Jesús era muy directa a las personas y esto le molestaba. Y para que podamos meterlo un poquito en escena, fíjate por favor conmigo, Juan capítulo 8, versículo 1, como el evangelista Juan hace una pequeña conclusión, dice, y Jesús se fue al monte de los olivos. La cena es Jerusalén y los alrededores, lugares donde Jesús enseñaba. En el capítulo 7 nos narra Juan de que sus hermanos le decían, vení con nosotros, así el pueblo te conoce, porque no tiene sentido de que te escondas o de que no hagas estas obras, estos milagros, para que la gente crea en vos. Los hermanos no creían en Jesús. Es como que de alguna manera como que se burlaban de él diciendo, vení con nosotros. Pero Jesús no quiso ir con sus hermanos. Sin embargo, él después sube en secreto a esta fiesta, la de los tabernáculos, y comienza a enseñar. Sus enseñanzas, dice la Biblia, que era como quien tiene autoridad. Y vemos a Jesús siempre rodeado de muchas personas que comenzaban a ver en Jesús algo distinto. Si ves a simple vista en los primeros versículos, está esa famosa historia de la mujer encontrada en el acto del adulterio. ¿Sí? La traen delante de él, la arrojan. Lo que en realidad querían era probar a Jesús, a ver cómo Jesús iba a tratar esta situación. Todos sabemos el resultado, hay un giro inesperado. Estos hombres que tentaban a Jesús querían que Jesús sea el primero en arrojar la piedra, pero sin embargo hay un giro inesperado, ¿no? Trajeron a la mujer para que sea apedrada, pero él, como es Dios y conoce el corazón de las personas, los acusó directamente a su conciencia diciendo, el que esté libre de pecado sea el primero en tirar la piedra.
Y ahí vemos que Jesús perdona a esta mujer, Jesús la dignifica como tal, y le da una consigna que es un precedente para nosotros, ¿no? Le dice a la mujer, ahora que no está aquellos que te condenaban, vete y no peques más. Y a partir de ahí la persona de Jesús en Jerusalén no era agradable para los demás. Porque en realidad lo que querían hacer con Jesús es hacerlo desaparecer del mapa. Y Jesús había venido a cumplir una misión, y en lo que lo llevaba el camino a esa misión, que era la cruz, él iba compartiendo el mensaje de Dios para que las personas puedan creer y salvarse. Y llegamos a un punto extraordinario, que es ahí en Juan capítulo 8, versículo 31. Y en esta tarde quiero compartirte acerca de la persona que liberta, acerca de la persona que trae la verdadera libertad a nosotros, sus hijos, pero también a cualquier persona. Y tiene que ver este pasaje con una declaración que es el hilo conductor de todo el Evangelio de Juan. Juan hay una palabra que va a repetir siempre, que es la palabra verdad. Él siempre va a referirse a Jesús como quien habla con verdad, como quien habla con autoridad, y es en el Evangelio de Juan donde están esas palabras que Jesús mismo se describe a sí mismo diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aquí el evangelista Juan nos va a enseñar cuando Jesús habló de esa verdad que liberta, esa verdad que rompe las cadenas de la esclavitud, de algo que vamos a ver ahora por consiguiente. Así que, ¿qué te parece si oramos y nos metemos en esta pequeña porción del Evangelio de Juan para no solo admirar la enseñanza de Jesús, sino la implicancia para nuestras vidas? ¿Sí? ¿Oramos juntos? Padre, te damos gracias en esta noche por tu amor y por tu misericordia. Gracias por la oportunidad, Dios, de abrir tu palabra para poder compartirla con mis hermanos. Y gracias, Dios, porque tu palabra es la verdad absoluta, que no cambia, que es eterna, que tiene el propósito de edificar nuestras vidas, de guardarnos del mal. Por eso, Señor, te pedimos que nos puedas hablar a través de ella en esta tarde, para que no solo Dios podamos afirmarnos en la verdad, sino también podamos disfrutar de los beneficios de conocer la verdad. Así que te damos gracias por todo y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Juan capítulo 8, versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Esta sección viene de más atrás, viene allá desde el partir del capítulo 7, donde había personas que al ver los milagros de Jesús, ver las señales que Jesús hacía, las personas iban creyendo. Fíjate que este no es el grupo que trajo a la mujer en el acto del adulterio, porque ellos se habían ido todos, sino el grupo que estaba alrededor, que estaba observando, que estaba viendo la escena. Y vemos que ellos se dan cuenta de que Jesús estaba enseñando e impartiendo la verdad. Y dice en el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libre? Ahora, si no prestamos atención, la audiencia que está tratando con Jesús, podemos perder de vista algo muy importante. Lo que tenés que tener en claro es que el pueblo de Israel como nación siempre esperó a través de los largos años el ser librado de la esclavitud de Roma. Jesús venía a tratar un problema espiritual. Claro que había personas que cuando veían a Jesús lo veían como un líder político, lo veían como alguien que traía un nuevo rumbo, que podría traerle a Israel la paz y poder volver a hacer Israel todo lo que había sido
todo lo que había hecho en el pasado. Ahora, lo que estos judíos no se percataron, que Jesús vino por una necesidad específica, que es la necesidad espiritual. Y dice ahí en el versículo 33, que ellos responden a lo que Jesús le dijo: linaje de Abraham somos. Claro, porque Jesús le dice: muchachos, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, van a ser mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Claro, Jesucristo estaba hablando de la libertad de la esclavitud del pecado, pero ellos lo llevaron al aspecto político. Lo que tenían en mente ellos es decir, bueno, vamos a ser libres cuando el imperio romano salga de nosotros, o se vaya lejos. Pero sin embargo Jesucristo estaba hablando de una verdad más profunda, una necesidad más profunda. Y lo que ellos sacan a pleno y directamente, dice en el versículo 33, linaje de Abraham somos. Como diciendo, Jesús, nosotros ya somos libres. Porque Dios le dio a Abraham esta tierra, y de ellos se tomaban de esas promesas, y de esa heredad que Dios le había hecho en primer lugar con Abraham, y con su descendencia. Y mirá lo que dice en el versículo 33. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Claro, ellos acá estaban viendo el aspecto político. Jesús estaba viendo el aspecto espiritual, la necesidad esencial de las personas. Por eso es que ellos sacan chapa diciendo, nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros somos libres. Y dice en el versículo 34, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Ahora Jesucristo, cuando trata este tema con estos judíos que le venían siguiendo, que había cierta apariencia de que estaban creyendo en él, en realidad lo seguían por un interés único, de que Jesucristo lo pueda libertar del dominio de Roma. Pero Jesucristo va a un aspecto aún mucho más profundo. El judío piensa en el aspecto exterior, en afuera, pero Jesucristo apunta hacia adentro, porque en el versículo 34 dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y ahí radica el verdadero problema de esos judíos que estaban escuchando a Jesús y también de cada una de las personas que no tienen a Cristo. Es decir, el pecado lo que hace es dominar a las personas. El pecado lo que hace es esclavizar a las personas, llevarla a la ruina. Muchas personas creen que pueden manejar el pecado, pero en realidad lo que el pecado hace es manejar sus vidas. Un ejemplo claro es, por ejemplo, la persona que tiene un problema de adicción, la persona que piensa que puede manejar ese pecado, pero en realidad lo está dominando la adicción, porque no solo la persona consume para hacerse un daño, sino que cuando está bajo el efecto, quizás de la cocaína, destruye también a otros. Entonces muchas personas se creen de que son libres porque quizás llevan a un tipo de vida moral, o porque quizás hay cosas que pueden manejar, pero Jesús va mucho más profundo. Y dice en el versículo 35, haciendo una comparación, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque aquí radica, creo que, la solución al problema de cualquier persona. El despojarse de uno mismo
y de entregarse a Cristo, de entregarse de todo corazón. Los judíos veían en Jesús una solución momentánea para el problema con Roma, pero Jesús va allá a aquellos que ellos lo tenían esclavo. ¿Te acuerdas que hay una frase que dice que el pecado nos va a llevar más lejos de donde queremos ir? Y que el pecado va a arruinar más allá de aquello que nosotros pensamos controlar. Y aquí es donde radica el verdadero problema, que las personas son esclavas de su propio pecado. Y muchos han intentado librarse del pecado, quizás cumpliendo algunas normas, siguiendo algunos ritos, pero nunca han podido traer satisfacción a su corazón, porque el único que lo puede llenar es Cristo. Porque me encanta cómo él lo expresa en el versículo 36, que es lo que la gente realmente necesita. No te va a liberar una religión, no te va a liberar un cambio de estatus, no te va a cambiar un cambio de país o de nación, tiene que ser un cambio de corazón. Y el único que puede producir el cambio en nuestro corazón es Cristo. Por eso en el versículo 35 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham. Jesús no niega eso. Claro, ellos habían sacado esa chapa, pero Jesús dice, está bien, pero eso no te alcanza. Eso solo no te alcanza. Versículo 37, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Así que no solo ellos eran esclavos del pecado, sino que la palabra de Jesús, que es la palabra de verdad, no hallaba cabida en sus corazones. Ya estaban endurecidos. No creían en Jesús. Todo el tiempo que él fue a Jerusalén, lo probaban. Le pedían señales. Ellos decían, bueno, queremos ver para creer. Pero la salvación siempre ha sido por la fe. Siempre ha sido el hecho de descansar en su obra, en su persona. Y hay algo que muchas veces nosotros pasamos por alto de estos versículos. Cuando Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, surge esta pregunta, ¿qué verdad? ¿Cuál verdad? Vos hablas con un testigo de Jehová y tiene su verdad. Vos hablas con un mormón y te dice, yo tengo la verdad. Vos hablas con un musulmán y te dicen, yo tengo la verdad. Cuando Jesús dice, conoceréis la verdad, Él está diciendo, me conoceréis, está hablando en un tiempo futuro, en un proceso continuo, me conoceréis. Él cuando dice conoceréis la verdad, está hablando de su propia persona. Por eso, si hay alguien que tiene la seguridad de su salvación, es la persona que conoció a Cristo. No la que fue a la iglesia, no la que nació en un lugar cristiano, no la que sigue ciertos ritos, sino aquella persona que conoció a Cristo de una manera personal. Entonces, podemos concluir en esta primera parte que para que la persona pueda ser libertada de la esclavitud del pecado, tiene que tener un encuentro con una persona. Vos fíjate que el versículo 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Pero lo que saca a luz los siguientes versículos es que en realidad no habían creído en él como el Salvador. No habían creído en él como aquel que traía la verdad, que era la verdad, sino que buscaban de Jesús sus beneficios. Por eso una persona, nosotros como persona, si realmente conocemos a Cristo, dice en 1 Juan, debemos andar como él anduvo. Eso es libertad. Ya no es andar según mis preferencias, según mis gustos, según lo que yo evalúo que es bueno, que es malo, sino es andar según él y en él. Así que aquí está la clave
de esta porción. Lo que Jesucristo le estaba diciendo a estos judíos es decir, si ustedes me conocen a mí, serán libres. Van a ser libres de la esclavitud del pecado. Porque Jesucristo era el único que podía librarnos del pecado. Fíjate que en el tiempo de Jesús, el concepto de la compra y venta de esclavos era algo común. Y después el apóstol Pablo se encarga de enseñarnos acerca de la remisión de nuestros pecados, de la compra de nuestros pecados, de que fuimos redimidos, que fuimos comprados para Él. Por eso nosotros, en este día de la independencia, si hay algo que puede traer seguridad, es haber conocido a Cristo. Es haber conocido la persona de Cristo. No una religión, no es conocer quizás algo de Cristo, es conocer su persona. Y en el versículo 38 dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. ¿Sí? Dime un segundo, por favor. Ahí. Ahora sí. Versículo 39. Veamos la reacción de estas personas. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haréis. Pero ahora procuráis matarme a mí, porque a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, ¿no hizo esto Abraham? Y vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Y este es un golpe duro, este es un golpe bajo, porque lo que están haciendo estas personas, déjame un segundo, ahí. Lo que están haciendo estas personas es ahora atacar a Jesús. ¿Te das cuenta que por un momento ellos vinieron porque habían visto las señales? Ahora cuando Jesús lo confronta con su necesidad, ellos le juegan de una mala manera. Le dicen, mirá Jesús, muy lindo lo que vos decís, pero nosotros no somos hijos de fornicación. Porque aún ya en el tiempo de Jesús se conocía de que Jesús no era hijo de José. Que también vos y yo lo sabemos. Lo sabemos. Porque Jesús fue concebido del Espíritu Santo. Fue un nacimiento virginal, milagroso. Pero estos judíos se tomaban de esos comentarios para atacar a Jesús. Ahora, ¿por qué atacaron a Jesús? Porque Él le dijo la verdad. Decime si a vos te gustaría que te digan que sos esclavo. La realidad es que no. Pero es la realidad que es lo que éramos sin Cristo. Esclavos de nuestras pasiones. Esclavos de nuestros deseos. Esclavos quizás de algún vicio. Y vino Cristo y nos liberó. Nos libertó. Nos compró. Y la declaración de nuestra independencia se encuentra en ese pasaje que todos nosotros conocemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es nuestra declaración de independencia. Él nos amó para darnos vida. Por eso los judíos se enfurecían con Jesús. Lo rechazaban a Jesús por el motivo de que Él les habló la verdad, le confrontó con la verdad. Le mostró lo que había dentro, la necesidad que ellos tenían, pero ellos no lo pudieron ver, porque espiritualmente estaban ciegos. No lo podían palpar, no lo podían reconocer. Y ellos se quedan con que son, bueno, nosotros somos descendientes de Abraham. Y Jesús dice, si fueran verdaderos descendientes de Abraham en cuanto a la fe, reconocerían quién soy. Sí, no estarían en contra de Jesús,
estarían a favor de Jesús. Pero lo que llevó a estas personas a estar en contra de Jesús es que Él los confrontó con la verdad. Por eso, si hay algo que tenemos que mantener en alto, es que cuando predicamos el Evangelio, debemos entender y asimilar nosotros también que es un mensaje confrontativo. Es un mensaje que las personas no quieren escuchar, pero que necesitan escuchar, que necesitan saber. Por eso, para compartirles de esta libertad, debemos orar, debemos tener, como dice el libro de los Hechos, valor, denuedo, para compartir, no pensando en que voy a ser rechazado, sino para compartirles de que si ellos pueden conocer a Jesús, sus pecados van a ser perdonados y van a poder vivir una vida en libertad. Ahora, como creyentes, quizás también podamos esclavizarnos en algunas cosas. Y la invitación sigue siendo la misma. Dios nos quiere seguir dando esa libertad que es a través de Cristo Jesús, pero que la podamos asumir con responsabilidad. ¿Sabe por qué nos da miedo la libertad? Porque lleva de que seamos responsables, de que maduremos, de que crezcamos. Es el deseo de Dios. Y siempre para disfrutar de esta libertad, hay algo que no debemos desprendernos, que es la persona de Cristo. Porque si conocemos la verdad, si conocemos a la persona que trajo la verdad, que es Cristo, seremos verdaderamente libres. Y ahora, como libres en Cristo, tenemos el privilegio de acercarnos a Dios. Porque esta libertad no tiene que ver, no tiene que ser una libertad para hacer lo que yo quiera, sino que Él nos ha dado una libertad para que podamos decidir guardar sus mandamientos, decidir amarle, una libertad para decidir servirles. Porque nuestra libertad tuvo un precio muy alto, muy caro, que ninguno de nosotros podía haber pagado. Es más, ni merecíamos esta libertad, pero ahora en Cristo ya la tenemos, ya es nuestra. Y podríamos añadirle para ir pensando en una conclusión lo que Pablo le escribe a los Gálatas. Hermanos, a libertad fuimos llamados. Solamente no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor unos a otros. Sabés que en el compartir nos servimos, en el orar uno por el otro nos servimos, en un mensajito nos servimos, en el ánimo, en la fortaleza, en el hecho de poder estar quizás hoy juntos por una red social, no, nos servimos. Y eso es lo que Dios quiere, para que el mundo pueda conocer de que Cristo es nuestro gran libertador, de que Cristo es nuestro gran salvador. Porque nosotros teníamos un gran problema, que era el pecado. Pero ese pecado ya tiene una solución, que es Cristo. La pregunta en esta noche, para ir terminando, es, ¿estás disfrutando de esa libertad? ¿O todavía ves que hay cosas que te siguen atando? Quizás la esclavitud de la culpa, la esclavitud del fracaso, la esclavitud de la vergüenza. El domingo vamos a tocar un poquito Colosenses, quizás la esclavitud de los malos deseos. Bueno, Cristo quiere librarte de todo eso y quiere darte esa seguridad que solo proviene de Él. Porque conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Ahora esa libertad se tiene que manifestar, se tiene que ver. La gente tiene que ver que estás disfrutando de tu andar con Cristo. Estás disfrutando de tu caminar con Él, para que el mundo crea que Dios es real. Así que la Biblia es para nosotros la fuente de regla y práctica, de fe y práctica, para que podamos siempre volver a ella, para que el Señor pueda marcar nuestros caminos y pueda llevarnos a poder cumplir con su voluntad. Sabe que como cristianos nosotros tenemos
una doble ventaja. Primero, vivir en un país que tiene libertad de culto, ¿no? Podemos reunirnos cuando termine la cuarentena. Pero como hijos de Dios, tenemos la libertad de entrar al lugar santísimo. Y es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a entrar al lugar santísimo para pedirle al Señor que quizás hay algún pecado que yo deba confesar. Quizás hay algo en lo que yo deba pedir perdón. Que este sea el momento. Porque cada vez que confesamos nuestros pecados, Él nos vuelve a limpiar. Él nos vuelve a hacer libres. Él nos vuelve a ser personas completas. Porque esa es su obra. Ese es su plan. De hacer en nosotros personas ordinarias, comunes y corrientes, como vos y como yo. Algo extraordinario. Una luz en las tinieblas. ¿Qué te parece si oramos? Y después tenemos unas palabras concluyentes, ¿sí? Oramos. Padre, te damos gracias en esta noche por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, por poder abrir tu palabra y descubrir la verdadera libertad. Pero también descubrir a aquella persona que nos liberta, que es Cristo, y su palabra libertadora. Señor, como seres humanos tenemos la tendencia a esclavizarnos. Tenemos la tendencia a que las cosas malas nos gusten y formen un hábito en nosotros. Pero Padre, hoy venimos a pedirte que una vez más nos libres, Señor. Que puedas, Padre, perdonar nuestros pecados, que puedas, Señor, limpiarnos y que podamos, Dios, disfrutar el caminar con Cristo, nuestro Salvador. Padre, gracias por la libertad de entrar a tu santa presencia. Nosotros pecadores en la práctica, pecadores en el corazón, pero en Cristo siendo justificados, tenemos esta seguridad, esta tranquilidad. Señor, te pido por cada uno de mis hermanos, para que ellos disfruten de esta preciosa libertad, que la compartan, que la hagan viral, de que en Cristo somos perdonados, de que en Cristo somos libres, ya no hay culpa, sino hay perdón. Y Dios, aún en tiempo de cuarentena, cuando quizás pareciera de que todo está mal, sabemos que tú estás sobrando. En Uruguay, en España, como compartía Marianela, en Perú, en Ecuador, en Chile, en Bolivia, pero también aquí en la Argentina. Gracias por tu obrar en nosotros. Gracias por tu palabra y ayúdanos a conocer más a esta persona tan maravillosa. Te bendecimos y te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Realmente ha sido un tiempo muy lindo porque a su vez esto nos recuerda muchas verdades que ya conocemos, pero que necesitamos recordarlas, reflejarlas en nuestra mente, para disfrutar de lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Quiero terminar agradeciendo a los hermanos de la iglesia de Catán por haberse sumado con nosotros. Si les pareció buena la experiencia, podemos volver a hacerlo en algún otro momento, de juntarnos. Yo sé que el domingo ustedes tienen su culto, pero agradecerle nuevamente por el compañerismo. Agradecerle también por los hermanos que se conectan quizás de más lejos, también de disfrutar este tiempo. Y bueno, ahora esperar que la próxima semana nuestros gobernantes puedan tomar una decisión sabia, si de que se levante la cuarentena, amén, y si no, habría que esperar. Esperemos. Hoy Esteban me mandó un videíto que decía, falta poco, aguantemos, no perdamos la paciencia, no perdamos la fe y no perdamos el ánimo, ¿sí? Así que quedamos despedidos. Ahí le va a saludar mi esposa, ¿sí? Ahí se va a acercar un poquito. Buenas noches.
Hola. Hola, Mabel. Virgies. Estuvo todo el tiempo ahí, Mabel, ¿eh? Buenas noches a todos. Saluda. Que tengan un buen descanso. Buenas noches. Nos estamos viendo. ¿Quién se fue? Chao. Chao, chicos. que descansen. Noches. Buenas noches. Gracias por estar. Chao, Noé. Saluden a la vez, saluden a la vez. Chao, Mabel. Chao, Pastor. Chao, hermano de Qatar. Adiós. Bendiciones. Nos vemos. Gracias. Chao.